Muy buenas noches, estimados participantes. Muy buenas noches. Bien, el agradecimiento a la Corporación Perú Contable por la cordial invitación a llevar a cabo este módulo muy interesante respecto a tributación del sector construcción e inmobiliario. Muy buenas noches también a todos los participantes que ya están en sala y que se van sumando a lo largo de la presente sesión. Estimados participantes, tengan la cordial bienvenida y a la vez invitarlos a que podamos en el lapso de esta sesión poder intercambiar diversas ideas a través de sus preguntas, sus comentarios o digamos también compartir sus experiencias que hayan tenido en este sector muy importante. Bien, entonces, estimados participantes, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, no sin antes, por favor, me confirman si se está apreciando y si se escucha perfectamente, por favor. Alguien de los participantes para que me dé el visto bueno de poder iniciar, por favor. Si se escucha bien y si está compartiendo el material, por favor, me confirma. Buenas noches, confirmado. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Bien, entonces, estimados participantes, vamos a dar inicio a la presente sesión. Ya saben, ustedes tienen habilitado el chat o si se les complica el activar el audio para poder realizar sus consultas respectivas. Bien, entonces, ya está, bien, perfecto. Damos inicio. A ver, vamos a dividirlo en dos partes. La primera sección, la primera parte de esta primera sesión es lo relativo al sector construcción y la segunda al sector inmobiliario, que son sectores conexos, sectores que tienen algunas particularidades entre sí, pero justamente para poder abordar cada uno de ellos. Bien, entonces primero el sector construcción. El tema de construcción, el sector construcción es uno de los sectores que también contribuye de gran forma en un determinado porcentaje al PBI, al Producto Bruto Interno de la economía de nuestro país. Como sector también es necesario que este sector sea dinámico, que esté dinamizado justamente para promover diversas fuentes de trabajo, movimientos, el tema de económicos. Este sector también se caracteriza por justamente tener mucha iniciativa por parte estatal y privada en el contexto de que si el Estado brinda estrategias, brinda seguridad jurídica para el tema de determinados proyectos, más que todo hablemos de proyectos significativos, proyectos o como algunos llaman megaproyectos, que justamente sea, digamos, el motor, digamos, hacia los futuros años. Este sector económico tiende justamente a veces a contraerse cuando las políticas estatales no son alentadoras o cuando no hay seguridad jurídica o cuando hay mucha inestabilidad. Entonces, el Estado también debe prevalecer, digamos, debe impulsar justamente este sector económico y a raíz de ello también digamos, se están promoviendo, o al menos por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, hace algunas semanas ha salido, digamos, una información que el Ministerio de Economía y Finanzas está tratando de destrabar algunas medidas justamente estatales, algunas medidas burocráticas que se han venido realizando a través de los años con la finalidad de dinamizar justamente el sector, diversos sectores económicos, muy aparte del tema de minería, también el sector construcción a través del tema de obras por impuestos, asociaciones público-privadas, entre otras. Entonces, este sector económico es muy importante lo que aporta al erario nacional a nivel también de recaudación. Si nosotros revisamos la fuente de información de la Administración Tributaria en cuanto al porcentaje de impuestos en general, es un gran porcentaje que esto significa para el área nacional una fuente de ingreso significativa. Así como también el sector construcción aporta un porcentaje muy importante en el tema de recaudación, también es un sector económico que es muy seguido por la administración tributaria, es un sector económico que está en el radar de SUNAT, en el ojo de la administración tributaria, porque a lo largo de los últimos años se ha detectado que ese sector económico, algunos actores de estos sectores económicos se prestan para mala praxis en el contexto de
poder, por ejemplo, uno de ellos, y lo que es conocido por muchos, por todos nosotros, es el tema de las facturas de favor, la compra de facturas. Si bien es cierto, no estamos criticando como sector, estamos hablando de algunos actores económicos que en mala praxis utilizan ese sector económico para poder, digamos, defraudar al fisco, como, por ejemplo, comprando facturas y pasando, por ejemplo, mayor crédito fiscal, tomando un crédito fiscal, por ejemplo, de forma indebida, tomando un gasto o costo de forma indebida y que a la postre esto significa menor recaudación, menor impuestos al Estado. Entonces, este sector económico, como todos saben, es vigilado por la Administración Tributaria muy de cerca. Y está, por ejemplo, lo más clásico es el tema de las operaciones no reales o en el IGB o las operaciones no fehacientes en el impuesto a la renta. Vemos a través de los procedimientos de fiscalización muchas operaciones de este sector económico que son observadas por la administración tributaria y por qué parte que en algunos casos sí, efectivamente, son debido a la mala praxis, son el tema de facturas de favor. Eso no hay vuelta que darle, estimados. Por más que a veces algunos contribuyentes, algunas empresas traten de defenderse, yo soy consciente en esa parte que si algunas empresas de este sector tienen así facturas de favor, compra de facturas, es mejor regularizar, pagar los intereses, pagar las multas desde el lado administrativo. Y esto también, si hacen la regularización, la subsanación antes de que se emitan, por ejemplo, los valores en un procedimiento de fiscalización o de forma anticipada, antes de que tenga yo un procedimiento de fiscalización o una acción inductiva, por ejemplo, es necesario para que esto no siga la vía penal, porque el tema de compra de facturas, factura de favor es un delito de defraudación tributaria, eso lo sabemos todo. Entonces, lo ideal es, estimados, si algunos por ahí de este sector económico, algunos actores, algunas empresas, algunas personas tratan de facilitar el tema de la compra de facturas, a la postre eso sale más oneroso y esto conlleva a una calificación, digamos, no tan buena para otro tema también que está pendiente de aplicación. Me estoy refiriendo al famoso perfil de cumplimiento. Entonces, tener, digamos, en este sector económico que se preste para el tema de facturas de favor, creo que la empresa que está adoptando esta medida o esta alternativa, si queremos llamarlo así, no es buena, no es buena, a la postre sale más oneroso y trae problemas, ¿ya? Entonces, este sector económico, por ejemplo, también sabemos que en el sector construcción una forma de recaudar anticipadamente el impuesto es el tema de las detracciones. Hay que recordar que este sector económico, por ejemplo, está sujeto a la detracción con el 4%. Hay que recordar también que muy aparte de ese sector económico de construcción, tiene una metodología específica o especial para el reconocimiento o la determinación de la renta bruta, también en el artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y estamos hablando también de este sector económico que se trata efectivamente de la labor de construcción, o mejor dicho, en el tema que yo como empresa, digamos, solamente tengo la finalidad de construir para un tercero. Yo como empresa constructora solamente mi giro es solamente construir carreteras, hospitales, edificaciones, instituciones educativas, canteras o cualquier obra de construcción civil, por ejemplo o actividades especializadas de construcción, eso va a calificar como contrato de construcción. Estas empresas de construcción no tienen la finalidad de construir, ya sea de forma propia, de forma a través de terceros, para vender. No, la finalidad de una empresa de construcción es netamente construcción por encargo de un tercero y se acabó. Se entrega la obra y la otra empresa ya se encargará de vender, no sé, o lo que o cualquier empresa sea. Me ha encargado, por ejemplo, construir una planta de procesamiento, una planta, un taller textil, no sé, lo que fuera, lo que fuera. Solamente es construcción y punto, se acabó.
Esa es la parte de construcción. ¿Y por qué hago esta precisión o hago esta puntualización? Porque en el tema inmobiliario, por ejemplo, en la capital, acá en Lima, por ejemplo, sabemos que hay muchos proyectos inmobiliarios a lo largo de toda Lima metropolitana. Entonces, muchas veces estas obras no son construidas por la propia inmobiliaria, se valen de terceros. Y es allí donde ese tercero es una empresa de construcción. Y esa empresa sí es netamente de construcción y que tiene un tratamiento específico para el tema de impuesto a la renta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si nos remitimos, por ejemplo, al artículo 771 del Código Civil, por el contrato de obra, el contratista señala que se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución. Ustedes son el contratista, por ejemplo, y digamos, yo soy el comitente, yo les indico, hagan la construcción de 10 pisos para un edificio, por ejemplo. Yo soy el comitente, así como ustedes me construyen esta obra, yo estoy en la obligación de pagarles una determinada retribución. Hasta allí queda. Esa es la parte de construcción conforme a la norma del Código Civil. Pero la empresa constructora, a la vez por la magnitud del proyecto, por las particularidades a veces del proyecto, subcontrata. Sí puede subcontratar, digamos, para realizar parte de la obra. Entonces, no es un impedimento legal que para la empresa constructora a la vez se valga de terceros subcontratistas para poder completar la construcción. Eso también está permitido, artículo 1772 del Código Civil. Digamos, hay casos donde también, por ejemplo, aquí estamos hablando del servicio de construcción. Hay casos donde el comitente me dice, yo quiero el servicio de construcción, no sé, de la edificación, si supongamos un edificio de 10 pisos, vamos a suponer, pero yo lo quiero a todo costo. ¿Qué quiere decir? O sea, yo te pago, yo como comitente te pago, digamos, la mano de obra y también con todo, digamos, a todo costo significa que ponga a disposición todos los materiales, suministros, todo, la materia prima, todo para justamente construirlo. Es decir, yo como contratista te voy a facturar no solamente por mis servicios, sino también, perdón, sí, como constructor, no solamente por mis servicios, sino también por todos los materiales que han servido para construir este inmueble. Es a todo costo. Entonces, ese tipo de obras o de forma de contratación también califica como un contrato de construcción. ¿Ya? Entonces también eso está regulado, que hay que recordar que el artículo 1773 señala que los materiales necesarios para la ejecución de la obra deben ser proporcionados por el comitente. Es lo natural, que yo estoy encargando la obra, yo te debo proporcionar todos los materiales. Sin embargo, si hemos pactado que es a todo costo, entonces significa que yo comitente te debo pagar no solamente por tu mano de obra, sino también por los materiales que puedan haberse ejecutado, se hubieran consumido en la obra propiamente dicha. Y aquí también para recordarles un criterio jurisprudencial del Tribunal Fiscal de la Sala 3 del año 99. Usted me dirá, uff, 25 años, 26 años ya prácticamente, de la Sala 3 de la número 256, pero a la vez muy interesante. Y señala textualmente, para que la actividad califique como contrato de construcción, deberá realizarse un terreno que no sea de dominio del constructor. Entonces, ¿qué significa? Que si ustedes me están contratando para yo construirle a ustedes, se supone que ustedes me van a indicar el espacio donde yo voy a construir. Ese espacio no tiene que ser mío, lógicamente, porque si fuera mío ya desnaturaliza el tema del contrato de construcción. Por eso, en este criterio jurisprudencial, en este extracto, se dice, deberá realizarse la construcción, es decir, en un terreno que no sea dominio del propio constructor. O sea, el constructor no se supone que lo llaman a construir sobre un local que no es del constructor. A eso es a lo que se refiere este párrafo de esta resolución del Tribunal Fiscal. Dice, y en el cual el tercero encarga su construcción, pero si se realiza un terreno de su propiedad para su posterior venta, constituye primera venta de inmueble, y ahí estamos ante un tipo de empresa, que lo que es empresa del sector inmobiliario. ¿Qué significa? Que sobre ese terreno que me están diciendo acá construye, eso no tiene que ser de mi propiedad, o sea, yo como constructor.
Dice, pero si se realiza en un terreno que sí es mío, entonces prácticamente estamos hablando prácticamente de una primera venta de inmueble, estimados participantes. Entonces, eso tiene que quedar claro, porque cuando lleguemos a la parte de las empresas inmobiliarias, su finalidad es vender. Esa empresa inmobiliaria, si tiene todo el personal, las herramientas, puede construir ella misma, pero si no, no es así, entonces puede tercerizar a cualquier empresa para que construyan el proyecto y ya comenzar a vender. Ya, entonces, la empresa constructora solamente se encarga de construir, valga la redundancia, y la empresa inmobiliaria, producto de esa construcción, ya sea ellos mismos o un tercero, su finalidad es vender este inmueble, tal vez departamentos, talleres, casas, no sé, lo que fuera. La finalidad de la empresa inmobiliaria es vender en la propiedad, la construcción que se haya materializado. En cambio, el constructor solamente tiene la obligación de construir tal cual lo haya solicitado el comitente y se acabó. Y a mí como constructor me pagan mano de obra y si es que hay, digamos, contrato a todo costo, entonces también tendrán que retribuirme los materiales, todo lo que se haya incurrido en la obra propiamente dicha. La construcción en terreno ajeno, digamos, hechas para un fin temporal conforme al artículo 886 del Código Civil, es lo que se refiere a bienes muebles. Y entramos, dicho esto, entramos ya partiendo, digamos, el preámbulo, las bases muy importantes que debemos tener en cuenta en ese sector construcción. Primero analicemos lo que es el impuesto general a las ventas. Conforme al artículo 1 de la ley del IGB, en el ámbito de aplicación de la ley del IGB se señala específicamente que las actividades de construcción están enmarcados como una operación grabada con el IGB. La actividad de construcción está grabada con el impuesto general a las ventas. Hablemos justamente de contratos de construcción realizados en territorio nacional. Después vamos a ver a detalle, digamos, cómo se configura esto. Pero entonces, toda obra que se realice en territorio nacional va a calificar como contrato de construcción. También, por ejemplo, podrá formar parte de ese contrato de construcción el importe por arras, el importe por depósito o el importe por garantía que se pactan respecto del mismo. Cabe precisar que el tema de las arras pueden ser arras confirmatorias o arras de retractación. Si hablamos de depósitos o garantías, es una condición, es un aval. Hay que recordar que la garantía propiamente dicha no es un concepto gravable, porque la garantía no es la materialización de una venta de un bien, la prestación de un servicio, no es propiamente dicha el contrato de construcción, no es la primera venta de inmueble o no es una importación. Entonces, la garantía es una condición, es un aval. Entonces, si bien es cierto, el tema de construcción propiamente dicho abarca la construcción propiamente dicho, pueden haber también ahí arras dentro del contrato de construcción, puede pactarse también una garantía dentro del mismo contrato de construcción. ¿Ya? Digamos, las actividades de construcción, ¿qué actividades me van a preguntar podrían calificar como construcción? Y para eso tenemos que remitirnos a la clasificación internacional industrial uniforme, a la famosa SIU. Y ahí viene la primera pregunta, ¿qué revisión? Mejor dicho, ¿qué vigencia? ¿La revisión 3 o la revisión 4? Porque en el fondo el asunto son las actividades, son las mismas, algunas, la gran mayoría diría, pero hay algunas actividades que no concilian entre ellas. Entonces, justamente surge la primera pregunta sobre qué es, para analizar la actividad, si califica o no como construcción, tendré que verificar qué es SIU, revisión 3 o revisión 4. Si es revisión 3 es justamente la que cuando nació esta operación grabada con IGB, entonces ahí se estableció, ahí en ese momento la nació revisión 3 y ahí están diversas actividades que comprenden el sector contrato de construcción. Pero si revisamos la revisión número 4, allí hay algunas modificaciones y no todas las partidas arancelarias, digamos, como tal, califican como contrato de construcción. Entonces, esa es la primera pregunta. Desde mi concepción, justamente, considero que debería aplicarse la revisión 4. Y más aún, esto podría condecirse
con las actividades de construcción, porque, perdón, con las actividades que están inmersas en el sistema de tracciones. Me dejo entender. En el tema del sistema de tracciones, por ejemplo, para verificar qué actividad califica como construcción, hay que remitirnos a la SIU Revisión 4. Eso lo señala la misma norma para el tema de detracciones por construcción. Pero la ley del IGB, que es una norma que está muchos años vigente y que no ha sufrido modificación, al menos en este extremo del ámbito de aplicación del IGB, simplemente en ese momento dijo según revisión 3. La revisión 3 está desfasada. Entonces ahí podemos decir qué tipo de interpretación, una interpretación dinámica en el tiempo. Entonces quedan algunas. Desde mi concepción debería ser que en la revisión número 4 y que a la vez también por ahí tendría coincidencia con la utilizada para efectos de tracciones. Entonces, en la SIU, revisión 4, la sección F, vamos a encontrar la división 41, la división 42 y la división 43. Allí están detalladas todas las actividades que califican como construcción. Lo más clásico, el tema de construcción de edificaciones, la división 42, obras de ingeniería civil, y la división 43, actividades especializadas de construcción. Es preciso indicar que por estas actividades especializadas de construcción, la misma SIU dice siempre y cuando formen parte de un proceso de construcción, siempre y cuando formen parte de un proceso de construcción. Cuando lleguemos a esa parte, lo amplío el tema de actividades especiales y construcción. Entonces, si yo mi operación, o yo soy una empresa que se ha constituido o que está viendo qué alternativas en este sector construcción, yo tengo que analizar qué es lo que voy a realizar para poder estar comprendido en la SIU. Y adicionalmente, esa operación que yo voy a elegir tiene que estar pactado lógicamente como contrato de construcción. Hay algunos casos que hay es la necesidad, por ejemplo, modificar o elaborar actas de directorio o, por ejemplo, acta de Junta General de Accionistas donde se especifique los tipos de actividades. Porque no es así, simple es sencillo decir esto califique acá y después más adelante nuestros amigos de la Administración Tributaria observan tal vez un tratamiento mal llevado, mal, digamos, indicado. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles, estimados amigos. Eh, Ahí. La hipótesis de incidencia. Estimados amigos, recuerden que ustedes tienen habilitado el chat si es que quieren hacer sus consultas, plantear sus dudas, está habilitado el chat, por favor, ahí está, pueden ir realizando sus consultas. ¿Ya? Tenemos también la hipótesis de incidencia del IGB en los contratos de construcción. Específicamente nos preguntamos, ¿qué se graba? Se graba justamente las actividades conforme a la SIU que califiquen como contrato de construcción. Si la SIU, yo verifico una operación y está comprendido dentro de la SIU, se entiende que será calificada como ese proyecto, esa obra, esa empresa como de construcción, ya como de construcción. ¿En qué momento se graba? ¿En qué momento se graba? En la fecha de percepción del ingreso o la fecha de emisión del comprobante de pago. Está en la siguiente lámina por ahí. Es muy importante tener en cuenta que yo como proveedor, desde que ya recibo un ingreso como adelanto, lo clásico es que para iniciar la obra se otorguen ciertos adelantos. Entonces, ese adelanto está, digamos, el subyacente, el contrato de construcción. Entonces, ese dinero como adelanto, recuerden que está grabado con el impuesto general de la venta. Los anticipos están grabados con el IGB. Recuerden, ¿y por qué hago este énfasis? Porque específicamente hay algunos casos donde se recibe dinero en calidad de anticipo y no se graba con IGB. Y ese es después un problema también, porque también el tema de la detracción ahí va a estar, entre comillas, faltando un cabo a atar. ¿Ya? ¿En qué lugar se graba el contrato de uso? Contratos ejecutados, ya lo dije, en territorio peruano. ¿Quién es el sujeto del impuesto? El sujeto que ejecuta el contrato de construcción. Yo soy una empresa, al amparo del artículo 9 de la ley del IGB, pero si mi empresa, la actividad que realiza como construcción, entonces diremos que el sujeto del impuesto es el sujeto que ejecuta la obra, ejecuta el proyecto, ejecuta el contrato de construcción. Y aquí podemos mencionar específicamente
En el tema del IGB, el nacimiento de la obligación tributaria que está regulado en el artículo 4 de la ley del IGB, y para el tema de contrato de construcción hay dos momentos. Fecha de percepción del ingreso, sea parcial o total, entonces atentos, digamos, o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber valorizaciones. Si hay pagos, por ejemplo, se entiende que es en ese momento la fecha en que nació la obligación tributaria y por tanto en ese momento tendría que pagar el impuesto general a las ventas. Dice, en la fecha de percepción del ingreso, que lo veo más razonable, más acorde, o en la fecha en que se emita el comprobante de pago. Fecha en que se emite el comprobante de pago. Se entiende que si se emite el comprobante de pago por un contrato de construcción, automáticamente eso está grabado con el impuesto general a las ventas. Respecto a este primer punto, donde señala fecha en que se emite el comprobante de pago, también podemos remitirnos a su norma reglamentaria. Y su norma reglamentaria dice, cuando deba ser emitidos o se emite el comprobante. Se supone que si yo estoy difiriendo la obligatoriedad de emisión del comprobante de pago, que perfecto. Pero el reglamento también hace la precisión, cuando deba. Hay casos donde, por ejemplo, terminé el servicio o el contrato el 28 de febrero, supongamos, pero yo emití la factura el 5 de marzo. Si nos regimos estrictamente a la norma reglamentaria, dice cuando deba ser emitido, se emite el comprobante. Entonces, si eso pasó, por ejemplo, en diciembre, entonces allí nació la emisión, la obligatoriedad de la emisión del comprobante de pago, porque nos dice cuando deba ser emitido. Esta famosa palabra deba es una obligatoriedad, es una imposición, si acaso. Y en el reglamento de comprobante de pago dice fecha de percepción del ingreso, sea parcial o total, y por el monto efectivamente percibido. Entonces, la fecha, por ejemplo, perdón, el tema del reglamento de comprobante de pago no dice fecha de percepción del ingreso y que casi coincide con el segundo supuesto de la ley, sea parcial o total y por el monto efectivamente percibido. Conclusión. Si yo como empresa recibo un abono, un adelanto por una determinada obra, allí debo emitir el comprobante de pago. Por más que todavía no se haya ejecutado la obra o te esté pendiente de ejecutar, según corresponde. Entonces, se condice con lo que está primero en la ley. Dice, por el monto efectivamente pagado. Y en la columna en medio dice, señala el reglamento del IGB, la de pago puesta a disposición de la contraprestación o aquella en la que se haga efectivo un documento de crédito. Ese es para efectos de eh, ver el nacimiento, la obligación tributaria del IGB. ¿Ya? No sé si hasta allí tuvieran alguna consulta, alguna duda, por favor, si es que tuviera. ¿Alguna duda, alguna consulta, quieran compartir algún criterio, alguna experiencia del sector, por favor? Hay preguntas. Entendería que ustedes laboran en empresas de construcción o inmobiliarias o en empresas afines tal vez a esos rubros. Entonces aprovechemos por ahí la sesión para poder comentar algunas dudas, comentarios que puedan tener también y quieran compartir con todos nosotros. Bien, entonces si no hay consultas, sigamos por favor. El contrato de construcción en la ley del IGB dice, hay que precisar acá, los contratos de construcción en la ley del IGB están grabados con el 18%, eso ya lo sabemos, pero también hay que verificar los contratos de concesión, por ejemplo, que se puede tener con el Estado. Y acá en esta disposición transitoria y final de este decreto supremo, señala los contratos de concesión para la ejecución y explotación de obras públicas de infraestructura celebrados de conformidad con las normas sobre la materia no configuran contratos de construcción entre el Estado y los concesionarios. ¿Qué significa? Dice que el Estado, que digamos si yo o sea, quiere hacer una obra, o lo clásico, por ejemplo, rutas de Lima, por ejemplo, el tema de peajes. Si bien es cierto,
Allí puede haber, digamos, bueno, no puede, hay un, digamos, una pista, por ejemplo, concesionada, es por eso que ponen los peajes. Entonces, ese tipo de contratos de concesión, digamos, no configuran como contratos de construcción entre el Estado y los concesionarios. No califican como contrato de construcción. ¿Cuál es? La concesión, los contratos de concesión, por más que el subyacente sea un contrato de construcción, no califican como contrato de construcción. Ya tengámoslo muy en cuenta y eso lo dice una disposición transitoria final del año muy antiquísimo también del Decreto Supremo 064/2000 EF. Entonces hay que también tener muy en cuenta, estimados participantes. A ver. Ah, ya, ya, perfecto. En el caso, así como hemos visto el nacimiento de la obligación tributaria del IGB, hay que verificar también el otro elemento que es el crédito fiscal. El crédito fiscal. Y justamente lo que hablábamos en la primera lámina era respecto a que SUNAT tienen el radar, tienen el ojo a las empresas del sector construcción, no solamente a este sector, por si acaso, solo que ya por la experiencia de SUNAT ha encontrado diversos temas en ese tipo de negocios de empresa de construcción, entonces la zona presume a ciertas cosas y entonces me puede, digamos, observar una operación cuando en la práctica sí ha ocurrido, pero que, digamos, a veces no se materializa, no se concreta. Entonces, estas operaciones que una empresa constructora tenga, se entiende que en principio son operaciones reales, son operaciones válidas. Entonces, todas las compras que se realice, por ejemplo, cuando quisiera vender, digamos, el proyecto a todo costo, por ejemplo, eh, hay que recordar que para la empresa que está comprando ello hay que acreditar justamente todo el legajo de documentarios, como contratos, presupuestos, valorizaciones, copia de los correos, valorizaciones también propiamente dicha, firmadas y aceptadas sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Dichos documentos solo acreditarían las negociaciones que el recurrente realizó con sus clientes, más no que los bienes, el ingreso de los bienes sean los mismos que se hubieran utilizado para realizar el servicio, por lo que no acreditan su causalidad. Muy importante, también hay que diferenciar. Una cosa es el tema de operación no real, que hay que acreditar la realidad de la operación. Lo que pasa es que en la administración tributaria, a veces cuando hay estos temas del crédito fiscal, la administración comienza a verificar a detalle más a fondo, porque puede tener la sospecha que se hayan, digamos, tal vez operaciones que por no pagar impuestos no se ha facturado, pero hay que recordar que todas las operaciones de ventas, de bienes, prestación de servicios, esas compras para la prestación de estos dos rubros, necesito compras que sean reales, compras que yo pueda con los documentos, con el legajo documentario, pueda pueda acreditar efectivamente que esa compra se realizó. Ese es el primer paso, que la compra se haya realizado. Y para eso yo debo tener los contratos, dependiendo de lo que haya comprado, sea un servicio, un bien, los contratos, órdenes de compra o proforma, la guía de remisión en el tema de los comprobantes de pago, la guía de remisión, los medios de pago, un conjunto de medios probatorios para que digamos, pueda ser evaluado también por el agente fiscalizador. Eh, por el contrario, si yo tengo, digamos, como política asegurar con todos los medios probatorios y no involucra, estimados amigos, no necesariamente involucra el área contable o el área fiscal de la empresa, es un trabajo conjunto entre diversas áreas de la empresa. Porque recuerden que a la postre, si una operación es observada, una operación de un crédito fiscal, por ejemplo, significa que yo ya no tengo derecho al uso del crédito fiscal. Por la parte del impuesto a la renta, yo tengo derecho a deducir un costo o un gasto que me denieguen esa operación. Entonces va a terminar explotando que esa operación no tiene ningún efecto tributario, ninguna consecuencia porque son prácticamente están alejadas. Eh,
A ver, aquí tengo una pregunta de Ronald. Buenas noches. Si el Estado contrata una empresa que a su vez es un grupo de empresas, ya aquí estamos hablando de una relación particular, estamos hablando derecho privado, una empresa que ya hasta allí es una relación comercial, Estado con una empresa. Ok. Dice que a su vez es un grupo de empresas. Una empresa construye pistas y otra empresa tiene un contrato de concesión para los peajes. Solo, sí, efectivamente. Solamente la primera, la que construye, digamos, las pistas, el asfalto, todo eso, es una empresa de construcción. Eso está grabado con el impuesto general de la venta, por supuesto. Ahora, ojo, la pregunta va. Si bien es cierto, el tema de la concesión para peajes, eso puede no calificar como contrato de construcción, pero por la prestación en sí, habría que ver el tema de concesión, si es una concesión mixta, una concesión bifurcada o un tipo de concesión a través de acreencias. Hay tres tipos de concesiones, entonces, por lo general, habría que ver la sola prestación de eso, estaría grabado con IGB, pero habría que ver específicamente la pregunta puntual respecto al IGB, porque si es un contrato de concesión, no califica como construcción. Ojo, una cosa es que no califique como contrato de construcción, ya no lo vamos a analizar por esa vía, pero podría calificar, digamos, digamos, una prestación de un servicio, y la prestación de un servicio podría estar grabada con el IGB o no, según el tipo o la contratación con el Estado también. Pero interesante la pregunta de Ronald ahí. Ya, perfecto. Y a la pregunta que tú arribas como a la vez afirmación, el primer caso sí hay, digamos, no hay duda de ello, es contrato y construcción. La segunda sí, yo considero de lo que fluye tu pregunta, considero que no es contrato y construcción, pero podría calificar como prestación de servicios para que esté grabado con el IGB, ¿ya? Hay que recordar que siempre debemos ir analizando las cinco operaciones: venta de bienes, prestación de servicios, contrato de construcción, primera venta de inmuebles e importaciones. Son las cinco operaciones enmarcadas dentro del ámbito de aplicación de la norma del IGB. ¿Ya? Perfecto. No sé si ahí por el tema de, a ver, y justamente ahí ustedes pueden tener casuística. A ver, no sé si tuvieran alguna consulta por la parte del crédito fiscal de las empresas de construcción, tal vez. ¿Tuvieran alguna consulta, alguna duda? La parte del crédito fiscal es un tema sensible para las empresas de construcción. No sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta, por favor. Tal vez ahí alguna experiencia que hayan tenido en alguna empresa del sector, por favor. Tal vez ahí hay alguna duda. Y alguien, digamos, de alguna empresa y algún tema que en algún momento hayan estado analizando, tal vez. Es clásico, por ejemplo, que en el tema del crédito fiscal las operaciones puedan ser observadas por el tema de la realidad de las operaciones. Es clásico que al momento de poder sustentar esas operaciones, por ejemplo, no se tiene lo clásico, son facturas de favor en algunos pocos casos son facturas de favor y no hay mucha documentación. Solamente, por ejemplo, se ha verificado que se tiene comprobante de pago, medio de pago y por ahí una orden de compra. Ah, y la valorización, pero dependiendo si es una obra netamente de construcción, pero si es una empresa de construcción que a la vez necesita, digamos, operar, entonces necesita, por ejemplo, si le han dicho a todo costo, ¿no?, ya la compra de materiales, el tema de suministros, el tema de herramientas, el tema de algunos gastos adicionales, y que eso justamente a raíz de eso se tiene o digamos se implementa el tema de compra de facturas, que a la postre sale muy oneroso. Ya, y hay que tener en cuenta también, estimados, que para el crédito fiscal, para el costo, el gasto, también se cumple la causalidad.
En el tema acá, el primer paso es ver la realidad, la operación. Y sobre ello, recién ir, por ejemplo, para el tema de renta, en el tema de la fehaciencia, el tema de la causalidad y en el tema del IGB, hay que ver, digamos, el nacimiento de la obligación tributaria, también el tema de, por ejemplo, verificar si esas adquisiciones son válidas y que no se haya hecho otra forma. ¿Ya? Ya no quiero ahí hablar porque digamos es un tema sensible, pero ojo, la mala praxis ha conllevado que algunas empresas terminen pagando más de lo que realmente corresponde. ¿Por qué? Por el incremento significativo de intereses, por el tema de multas también. Y hay que recordar que en el tema del IGB, el tema del crédito fiscal que es fiscalizado,